Sabanas y bosques, tepuyes, ríos y saltos de agua, fauna y flora única en el planeta. Todo amalgamado en un paisaje fantástico y asombroso que ha sido inspiración de escritores y naturalistas y que hoy, protegidos bajo la figura de Parque Nacional, constituye una de las reservas de vida más grandes del mundo. Canaima, grande entre los grandes. Ubicado al sur de Venezuela, en el estado Bolívar, se encuentra el Parque Nacional Canaima. Este área natural protegida fue creada el 12 de junio de 1962 con una superficie original de 1.000.000 de hectáreas. Posteriormente, en 1975, su superficie fue ampliada a 3 millones de hectáreas, convirtiéndolo en el segundo parque nacional de mayor tamaño en Venezuela y uno de los 6 más grandes del mundo. Sus 3 millones de hectáreas se encuentran divididas en 2 sectores. El sector occidental, donde se encuentra la laguna de Canaima, y el sector oriental, comúnmente conocido como la Gran Sabana. La gran variedad de ambientes naturales presentes en el parque, muchos de ellos únicos en el planeta, así como la diversidad de recursos naturales y socioculturales que en él se hallan, impulsaron a la UNESCO a declararlo Patrimonio Natural de la Humanidad en el año 1994. El parque está situado en una de las formaciones geológicas más antiguas del planeta, el Escudo Guayanés. Hace aproximadamente 2.500 millones de años, cuando la Tierra estaba conformada por un gran supercontinente llamado Pangea, las lluvias torrenciales erosionaban sin parar la roca primigenia. Durante millones de años, estos sedimentos se acumularon en los ancestrales fondos marinos. Finalmente, diversos eventos tectónicos levantaron la inmensa masa de sedimentos acumulados, dejándolos expuestos de nuevo a los efectos de la erosión, dando origen así a los imponentes macizos de arenisca rosada del Parque Nacional Canaima, los tepuyes. Sin duda alguna, los tepuyes representan la principal característica paisajística de Canaima. Sus cimas pueden alcanzar los 2.700 metros sobre el nivel del mar y en muchos casos están separadas del suelo por paredes verticales de hasta 900 metros de altura. En el Parque Nacional Canaima existen 30 tepuyes. Tal vez el más conocido entre ellos sea el Auyán Tepuy, en cuya cima nace el mundialmente famoso Salto Ángel, la caída de agua más alta del mundo. El Salto Ángel tiene una altura de 979 metros y es llamado por los habitantes autóctonos de la zona Carepacupay Merú. Fue el piloto americano Jimmy Ángel quien en el año 1937 divisa por vez primera este maravilloso espectáculo natural, convertido hoy en uno de los principales atractivos turísticos del parque. Otro tepuy de fama mundial es el Monte Roraima.
descrito por vez primera en 1596 por el explorador inglés Sir Walter Raleigh, quien en su libro Descubrimiento del inmenso y rico imperio de Guyana relata: he sido informado por un prisionero de la existencia de una gran montaña de cristal, cuadrada como la torre de una iglesia y desde cuya cumbre cae el salto de agua más grande jamás visto. En su cima, los diamantes y piedras preciosas son tan abundantes que pueden verse brillar a la distancia. Quienes para ese entonces leyeron tales descripciones, las creyeron falsas y las atribuyeron solo a la imaginación de su autor. Pero en 1838, el explorador inglés Robert Schonbrook llega hasta la base del monte Roraima, confirmando, luego de casi 3 siglos, la precisa descripción de Raleigh. Tras Schonbrook, un sinnúmero de exploradores y naturalistas se acercaron al Roraima. Todos concluyeron lo mismo: la cima es inalcanzable debido a la verticalidad de sus paredes. Sin embargo, en 1884, Im Thorne y Harry Perkins demuestran lo contrario. Thorne y Perkins rodean el tepuy y llegan desde su flanco sur hasta un antiguo poblado indígena llamado Taruta. Desde allí, trazan una ruta gracias al cual logran alcanzar con éxito la cima del monte Roraima. Sus ojos se enfrentan a algo nunca visto, algo asombroso, un mundo pétreo y tenebroso como detenido en el tiempo. La descripción de Thorne es tan impactante que el escritor inglés Sir Arthur Conan Doyle se inspira en ella para escribir su libro El Mundo Perdido, el cual posteriormente se convierte en la motivación de biólogos y naturalistas para aventurarse en el estudio de este misterioso paraje. Tras más de un siglo de investigaciones científicas en el Roraima, se ha concluido que estas cimas constituyen un medio biológico único en el planeta. No porque allí se haya detenido el paso del tiempo, resguardando en secreto la existencia de especies prehistóricas como Raleigh fantaseó. Lo que sí sucedió realmente en la cima de los tepuyes fue que el aislamiento geográfico y la rudeza de las condiciones ambientales transformó estos ambientes en islas evolutivas, donde surgieron especies únicas en el mundo, adaptadas a la inclemencia del clima, la pobreza de los suelos y el olvido. La mayoría de las especies vegetales de la cima tienen gruesas hojas coriáceas y poca altura para enfrentar el implacable clima. Algunas de ellas se encuentran inclusive directamente sobre la roca expuesta a la intemperie. Otras prosperan en sitios más sombreados y protegidos de la brisa, como las pequeñas cavidades que forman los peñascos. En ambos casos, la pobreza de los suelos es extrema. Por eso, muchas especies han desarrollado estrategias alternativas para procurarse los nutrientes necesarios. Aquí, las plantas son carnívoras. La heliánfora deja entrar a los insectos a su profunda copa, de la cual nunca saldrán, mientras la drosera los atrae con su apetitoso color y su pegajoso néctar para digerirlos luego lentamente. La fauna de estos ambientes es casi inexistente. Ciertamente, la cima de los tepuyes son casi como desiertos, donde solo escasos habitantes pueden subsistir.
Por eso tendremos suerte si logramos ver algo además de pequeños insectos, algunas pocas especies de aves o la minúscula ranita del Roraima. Pero esta situación cambia cuando descendemos de las alturas tepuyanas hacia los bosques y sabanas que conforman el resto del Parque Nacional Canaima. Aquí encontramos una increíble diversidad de plantas, más de 9.000 especies distribuidas en función del tipo de hábitat y la altura. En las zonas bajas del parque, los suelos son muy ácidos y porosos, producto de la descomposición de las areniscas. El paisaje es dominado por grandes extensiones de gramíneas. Interminables sabanas se funden con el horizonte y solo son interrumpidas por bosques de galería que se sitúan a lo largo del curso de los ríos. La mayor parte del año, el agua anega las zonas más bajas de las sabanas, permitiendo el establecimiento de los morichales, constituidos por grandes agrupaciones de la palma Maurita flexuosa. Numerosos saltos de agua decoran al Parque Nacional Canaima. Sobre su lecho rocoso crece una alfombra vegetal de color verde. Son plantas fanerógamas de la familia Podostemaceae, capaces de resistir el constante embate de las turbulentas aguas. Desde el aire podemos ver cómo se extiende un impenetrable manto de bosques siempre verdes, constituidos en su mayoría por grandes árboles que llegan a alcanzar los 30 y 40 metros de alto. Estos prosperan entre los 600 y los 1.200 metros de altura. A nivel del suelo, en el sotobosque, las especies vegetales de hoja ancha compiten para captar la escasa luz que atraviesa el denso follaje que las cobija. Los diversos ambientes vegetales del Parque Nacional Canaima albergan una fauna muy variada, que incluye varias especies en peligro de extinción, como el oso palmero, el armadillo gigante y el perro de agua grande amazónico. También tienen su hábitat en esta región una gran variedad de primates y una avifauna muy amplia, pues cerca de la mitad de las aves migratorias neotropicales que pasan el invierno en Sudamérica arriban estacionalmente a los diversos hábitats del parque. Guacamayas, tucanes, loros y colibríes son solo parte del espectáculo multicolor que nos ofrece a diario la avifauna de Canaima, cuyo registro incluye más de 100 especies, 29 de ellas endémicas.
Reptiles como el morrocoy y la tortuga arrau también consiguen su hábitat natural en el parque, junto a numerosas especies de anfibios, entre los que no puede pasar desapercibido el venenoso sapito minero endémico de este ambiente. Si recorremos Canaima por aire o por tierra, no dejaremos de notar la espectacularidad y abundancia de sus recursos hídricos. La cuenca del río Carrao, las cabeceras del río Caroní, el magnífico escenario montañoso de la Sierra de Lema, así como el nacimiento del río Cuyuní, son solo algunas de las fuentes que nutren la tercera cuenca hidrográfica del país, la cuenca del río Caroní. Estas aguas alimentan el mayor lago artificial de Venezuela, el embalse del Guri, gracias al cual se genera un 60% de la demanda eléctrica del país. La extraordinaria importancia del Parque Nacional Canaima se debe no solo al carácter único de sus ambientes naturales o a su gigantesco potencial hídrico, a la diversidad biológica hallada en su enorme extensión, sino también a la presencia en sus tierras de culturas ancestrales. Los indígenas de la etnia Pemón han habitado las tierras del Parque Nacional Canaima durante miles de años. Su dieta básica se fundamenta en el consumo de yuca y ocumo, mientras su fuente principal de proteína proviene de la caza de pequeños mamíferos. El Pemón se integró a este ecosistema en un frágil equilibrio durante mucho tiempo. Sin embargo, en los últimos 100 años, su población se ha incrementado exponencialmente. En la actualidad, más de 10.000 indígenas habitan en el parque, ejerciendo presión sobre los recursos naturales a través de la quema para la agricultura y la cacería de subsistencia. A esta problemática se sumó el turismo, intensificado en los últimos 20 años tras la realización de la carretera que atraviesa el sector oriental del parque. Estos ecosistemas son en su mayoría extremadamente frágiles y el impacto generado por un turismo descontrolado puede generar una degradación irreversible. La minería es otro factor que pone en peligro la integridad del parque, ya que sus linderos son frecuentemente transgredidos. En su búsqueda incesante de oro, los mineros talan los bosques, contaminan los ríos con mercurio y descargan grandes cantidades de sedimentos en sus cursos de agua. Preservar la integridad del parque es una ardua labor debido a su vasta extensión. El Instituto Nacional de Parques, la Guardia Nacional, así como diversas asociaciones de conservación de la naturaleza y los pobladores autóctonos de la región, suman sus esfuerzos para resguardar este santuario de los problemas que lo ponen en riesgo. Si bien las tierras del Parque Nacional Canaima pertenecen por tradición a los pemones, es necesario conciliar el uso que estas poblaciones autóctonas dan a los recursos naturales. El turismo puede ser la solución. Considerado inicialmente una amenaza para el parque,
Esta actividad bien manejada es actualmente la más consona para este tipo de ecosistemas protegidos, ya que puede convertirse en una fuente de actividad económica para las comunidades autóctonas, al tiempo que disminuye la presión ejercida por ellas sobre el ecosistema. De allí que la Asociación para la Conservación de la Naturaleza The Nature Conservancy desarrolle junto al Instituto Nacional de Parques un programa de formación para capacitar a los pemones como guías turísticos y guardas ambientales. De esta manera, el turismo puede desarrollarse de forma controlada y las comunidades locales se benefician sin poner en riesgo su principal recurso, la magnífica naturaleza del Parque Nacional Canaima. Los parques nacionales no son un antojo de gobernantes o científicos. Fueron creados como reservas de vida, como fuentes de recursos naturales para las presentes y futuras generaciones. El Parque Nacional Canaima provee a los venezolanos agua, electricidad, esparcimiento, diversidad biológica y cultural, pero sobre todo la posibilidad de disfrutar un atardecer en un sitio único del planeta y sentir el orgullo de ser venezolano.